Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están?» Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Los 10 quedaron curados, pero uno solo volvió a dar gracias y gloria a Dios. Muchas veces recibimos, siempre que invocamos con fe el nombre de nuestro Señor, recibimos la sanación de cualquier cosa que nos perturba, nos molesta. Puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser un contratiempo, un problema insoluble para nosotros, aquello que pedimos a Dios conforme a su voluntad. Dios lo otorga. Sabemos, el que pide con fe y desde la fe, recibe aquello que pide. Porque seguramente aquello que pide es algo que necesita y Dios conoce nuestras necesidades. Y entonces Él las atiende con amor, con generosidad, con abundancia. Acá los leprosos. El leproso era un marginado en Israel. El leproso tenía que vivir separado de la sociedad. Vivía fuera del pueblo. Ni siquiera podían acercarse a él y tocarlo. Bueno, y el único que podía dictaminar la letra era el sacerdote. El único que podía dictaminar la lepra. ¿Es lepra o no es lepra? Y bueno, y la sanción era esa, lamentablemente. Por lo tanto, bueno, diríamos, el leproso era precisamente el más apartado de la sociedad, del pueblo, de su familia. Podía estar casado, de su mujer y de sus hijos. Si tenía lepra, tenía que estar fuera del grupo familiar, fuera de todo contacto con otro ser. La lepra era una enfermedad muy contagiosa, lo sigue siendo, pero bueno, en el mundo actual sabemos hay una curación para la lepra, en aquel momento no, en aquel momento sí. Sí, si el Señor atendía la necesidad, si Dios atiende la necesidad. Para Dios en Cristo Jesús, conviviendo con los hombres, no había ningún impedimento. Dios con nosotros, Jesús. Dios en medio de su pueblo, Israel. Sin embargo, parece que no encontraba en Israel con mucha frecuencia esa fe necesaria para agradar a Dios. Fíjese el caso de estos 10 leprosos. Bueno, estaba yendo Jesús camino a Jerusalén. En este caso nos narra el Evangelio de Lucas. Estaba entre Samaria y Galilea. Samaria pertenecía a una región que estaba separada del pueblo israelita. Digamos, sin embargo, Israel, una vez que se constituyó en reino, a la muerte del rey Salomón se dividió
en lo que se llamó entonces dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque esta casa de Israel, configurada por 10 tribus, se volcó hacia la idolatría y desagradó profundamente a Dios. Y Samaria fue capital de esta Israel rebelde. Entre judíos, casa de Judá, donde estaba el templo de Jerusalén, y los samaritanos, nació entonces un conflicto, un enfrentamiento. Judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, ni siquiera se hablaban entre sí. Bueno, aquí lo vemos a Jesús transitando el camino que va a Jerusalén, precisamente entre Galilea, de donde era el Señor, y Samaria. Vemos los 10 leprosos que se acercan con fe a Jesús. ¿Y qué le dicen? Jesús, ten compasión de nosotros. Ve, había fe en estos hombres. Usted dirá, bueno, pero el Señor vino primero a la casa a los israelitas. El Señor era israelita también, según la carne, como hombre, sí. Era de la tribu de Judá nuestro Señor. Nuestro Señor es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Claro, está, como dice la epístola de San Pablo a los romanos y como vemos en toda la Escritura. Pero como hombre era de la tribu de Judá, de la casa real de David, israelita. Bueno, el Señor, sin embargo, no tenía ningún empacho. Aquí en este caso, bueno, se diría que a la distancia envía a los sacerdotes, a los leprosos que vieran al sacerdote. Claro, los 10 no eran samaritanos seguramente, eran 10 leprosos. Bueno, y en el camino estos leprosos se vieron curados. Claro, aquel que se reconocieron curados, que estaban, sí. Todos vieron que había desaparecido la lepra. Pero uno de ellos volvió a dar las gracias a Jesús, a dar gloria a Dios. Se postró delante de Jesús. Fíjese, es como quien agradece aquello que recibe cuando lo pide en oración. Y estos leprosos, usted me dirá, ¿pidieron con fe? Sí, se acercaron a Jesús. Evidentemente lo habían escuchado, habían oído hablar de Jesús. Sabían de los milagros que hacía Jesús, la curación de enfermos. Pero además de eso y por sobre todas las cosas, creyeron en Jesús, creían en la palabra y el poder de Jesús. Pero sin embargo, de los 10 solo uno volvió a dar gracias. Entonces Jesús comentó, claro, con los que estaban con sus discípulos, con aquellos que lo acompañaron, ¿no eran acaso 10 los leprosos que fueron sanados, curados? Eran 10. Y solamente este samaritano volvió a dar las gracias. Sí, fíjese, un samaritano. Jesús no tuvo ningún empacho en hablar con él. En otro episodio que vemos cuando Jesús cura a un samaritano, lo tocó, lo curó. Pero vio en aquel samaritano, cuando lo tocó y lo curó, las palabras de fe con las cuales el samaritano se dirigió a Jesús. Si tú quieres, tú puedes. ¿Y qué le contestó en aquella ocasión Jesús? Quiero, sé limpio. Y quedó curado. Fíjese, si tú quieres, tú puedes. ¿Confiamos así de esa manera nosotros en el Señor? Fíjese, este samaritano en este caso que estamos viendo en este evangelio del día de hoy, hermanos, se volvió a dar la gracia, dio gloria a Dios, reconoció en Jesús la grandeza, el poder de Dios y dio gracias. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Porque tantas veces pedimos durante el día, sobre todo cuando nos pasa algo que no nos gusta. Inclusive tanta gente que no es creyente, de repente cuando padece algún episodio lamentable, alguna cosa que realmente configura un drama para él, ¿qué dice?
Es casi una exclamación espontánea, ¿no? Dios mío, dice. Y este volvió a dar las gracias. Dar gracias a Dios. Hermanos, sí, claro, pedimos a Dios, y bien que hacemos. El único que puede hacer nosotros lo imposible para nosotros es el Dios de toda gracia, de todo poder, de todo amor, aquel que quiere y puede hacer, si le pedimos con fe. Seguramente cualquiera de ustedes ha tenido esta experiencia. ¿Cuántas veces habremos pedido al Señor, ¿no es cierto?, salir de determinado problema, de determinada dificultad? Y cuántas veces seguramente también hemos recibido por parte del Señor el pedido nuestro y hemos recibido de parte de Él la solución de aquello que le pedíamos, de aquel problema que queríamos resolver y que el Señor siempre quiere porque nos ama, pero además siempre puede. Él quiere y puede, ¿se da cuenta? Él nos quiere y puede en nosotros. Hijo de Dios con poder es este Señor Jesucristo. Fíjese, aniquiló la muerte, por eso es Hijo de Dios con poder. Puede sobre la muerte, ¿cómo no va a poder sobre cualquier problema humano, hermanos? Así entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es esto, no olvidarnos, dar gracias al Señor y tener ese contacto cotidiano con el Señor, siempre el contacto, siempre saber, hermanos, qué es aquello que el Señor nos enseña, porque por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que quiere el Señor en nosotros? Quiere la fe. Quiere que creamos sin haber visto, como le dijo a Tomás, recién cuando lo vio resucitado y pudo tocar las heridas en sus manos y en su costado, lo reconoció y reconoció al Señor resucitado. Y el Señor que le dijo, sí, porque has visto, has creído, más bienaventurado aquel que sin ver, sin embargo, ha creído. Y nosotros tenemos pruebas suficientes por parte del Señor si nuestro trato con Él es cotidiano y es un trato regular, siempre se produce, no en situaciones específicas donde nos vemos envueltos en determinados conflictos, sino siempre pidiendo al Señor y haciendo aquello que demanda de nosotros el Señor. Y dar gracias, hermanos, sobre todo dar gracias. ¿Qué te parece, Patricia? Como bien mencionabas, Miguel, dar gracias por todos los dones que nos da el Señor. Pues ya que sin su gracia no somos nada. El Señor no podemos decir que no necesita de nuestro agradecimiento, pero nosotros necesitamos de la gracia de Dios para vivir. Efectivamente, Patricia, necesitamos la gracia de Dios para vivir. Por gracia somos salvados. Fíjense, no es mérito nuestro, no, por supuesto, es una gracia de Dios. Es gratuita la salvación, es un regalo de Dios. Todo el mérito lo ha hecho nuestro Señor, Él hizo todo por nosotros. Y eso es lo suficiente para que le demos gracias eternamente. Siempre gracias, mientras estamos en este cuerpo de la mortalidad y cuando pasemos también a la consumación de todas las cosas en su reino eterno. Todo es gracias a Él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu poder sanador, Señor. Tu poder en nosotros que siempre se lleva a caso para comunicarnos siempre vida y vida abundante y para resolver todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles siempre que le pidamos con la fe, con fe.
Y demos gracias al Señor por todo esto. Gracias, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén.